De previsiones y sus motivos. Nos acompaña Santiago Martínez, es jefe de análisis económico y financiero de Ibercaja. Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos esa rebaja de previsión del lado de Ibercaja al 4,7% este año, pero eleváis la del año 2023. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido esta rebaja? ¿Cuáles son los principales factores? Sí, hemos rebajado bastante la previsión, 2,5 puntos para este año. Éramos de los más optimistas para el año 2022 en crecimiento cuando anunciamos las previsiones en noviembre del año pasado. Creemos que una vez más se ha retrasado la recuperación. Hemos tenido muchas horas de la pandemia que han ido retrasando esa mejoría económica y después de la pandemia, cuando parece ya casi superada, al menos en lo económico, la guerra de Ucrania pues, ha introducido más incertidumbre por una parte y por otra parte ha incrementado esos costes de la inflación que ya venían subiendo mucho en el segundo semestre del año pasado y en vez de reducirse pues han hecho que se hagan más crónicos, ¿no? Y que impidan que el crecimiento sea tan alto como esperábamos. La afectación viene sobre todo por el lado del consumidor. Al final, un aumento de costes de bienes energéticos, de electricidad, de carburantes, que son costes que son muy complicados de reducir, que son bastante inelásticos, que decimos en economía, pues hacen que consumas menos y gastes menos en otros bienes y servicios y inviertas menos en los productos, como sobre todo vivienda. Y eso es lo que nos ha llevado a esa revisión, a la hoja de previsiones y a ese retraso de la recuperación del nivel previo a la pandemia. Pues antes lo teníamos en torno al tercer trimestre de este año y creemos que ya será hasta inicios del año que viene. Se ha retrasado un semestre más esa recuperación del nivel de producción anterior. Se retrasa un trimestre más, Santiago, esa recuperación. ¿Cómo estáis viendo esas previsiones de crecimiento que están lastradas, como decimos, por el contexto internacional? Citabas el caso de los precios energéticos, de la inflación, del conflicto bélico. Viendo que la situación de incertidumbre se extiende en el tiempo, ¿de qué manera veis las previsiones de inflación? ¿También las habéis tocado? ¿Cómo veis ese dato de IPC? El Gobierno dice que ya hemos tocado el pico, pero de momento seguimos vigilando dato a dato. Sí, nuestra previsión para este año de media es un 7,6, con lo cual ya recoge una moderación a lo largo del año. O sea, el pico es posible que lo hayamos visto ya, con ese 9,8% que tuvimos en marzo. Dependerá, no obstante, pues, de factores aún complicados de analizar. Por ejemplo, si Rusia cierra o no cierra el gas a la Unión Europea, que eso puede provocar pues, nuevos aumentos de la inflación. No obstante, si conseguimos desligar con las medidas que están destinadas a ello el precio de la electricidad al del gas, pues aunque suba ese precio del gas en mercados internacionales, podemos evitar buena parte de ese aumento de inflación. Así que es muy improbable que el pico se haya superado ya y veamos una inflación algo menor. No obstante, también hablamos de tasas que eran alarmantemente altas, un 9,8% se veía desde el año 85 y no era sostenible. Lo normal es que de esos niveles se vaya desacelerando a tasas más suaves, siempre, como decía, y cuando no haya sorpresas negativas desde el conflicto bélico y sobre todo desde el frente de los precios energéticos. Santiago, en medio de todo este contexto de inflación al alza en España, en Alemania, en la eurozona, vamos a conocer más datos esta semana, pero lo que tenemos ya, desde luego, es una presión acelerada sobre el Banco Central Europeo. Se empieza a hablar de 3 subidas de tipos de interés incluso este año, pese a lo que nos decía Christine Lagarde hace tan solo unas semanas. ¿Cuál es vuestro pronóstico para los tipos de interés? Creemos que el Banco Central Europeo va a subir el tipo de intervención en el segundo semestre y estamos entre 1 y 2 subidas para este año. No obstante, aún vemos muy diferente la situación entre Estados Unidos y la zona euro. En Estados Unidos, o ya la entrevista anterior, que acertadamente se hablaba de que la inflación está desbocada y allí es por motivos más estructurales. O sea, ahí no solo por un problema de precios energéticos como es en Europa. En Europa el problema viene de energía y luego pues, por cadena de producción y de consumo pues, se traslada en efecto de segunda ronda al resto de bienes. Sin embargo, Estados Unidos venía de una inflación desbocada ya casi en el siglo anterior, antes de la pandemia, que tuvo una pausa, lógicamente, con la caída de demanda pandémica, pero que luego se reactivó con unas políticas fiscales muy expansivas, mucho más que las europeas, y que están redundando pues, en una subida de precios muy generalizada en Estados Unidos, que no solo en energía, sino que se ha trasladado a alimentos, se ha trasladado a precios de bienes de consumo y, sobre todo, a servicios y a salarios, que son las patas más tardías en esa aceleración de precios. Por tanto, el Banco Central Europeo tiene una presión al alza, pero conforme veamos que los precios se desaceleran en Europa, cosa que se puede conseguir si el precio de la energía no va más allá de los niveles que tenemos actualmente, de hecho está algo más abajo de cómo llegó a estar justo al comenzar la guerra y también el petróleo. Vimos el petróleo en $130 por barril de Brent y estamos en torno de 100, 110. El gas llegó puntualmente a 250 y hasta en torno a 100 megavatios hora. Con esos niveles, lo normal es que se frenen los precios europeos, más aún en España, y que la actuación del
BCE sea menos urgente. Y por eso, mientras que podemos ver una subida este año de 2 puntos o 2,5 puntos en el tipo de intervención de la FED, el Banco Central Europeo pueda quedarse en un cuarto de punto o medio punto. Y el próximo año veremos, ¿no?, cómo va la evolución de las tensiones nacionalistas en una economía que tiene menos presión al alza en salarios que la de Estados Unidos. Y una última cuestión, Santiago. Con esta menor previsión de crecimiento, con esa inflación que sigue alza, a pesar de que pueda disminuir, como nos dices, ¿no?, dentro de un poco, ¿cómo veis que está impactando todo ello en las inversiones, por ejemplo, en el mercado español? En inversiones, pues, ¿a qué tenemos dudas? Porque haber sorprendido al alza la inversión en bienes de equipo, en propiedad intelectual, en mercados financieros, pues bueno, nunca es buena la incertidumbre, desde luego, y en entornos de tipos más altos, pues también te hace analizar de nuevo tus posibilidades, ¿no?, dónde está el riesgo y qué activos en riesgo te pueden ofrecer una rentabilidad positiva, cosa que hace unos años, con la represión financiera que hemos tenido en la última década, pues era más complicado de conseguir. En cuanto a la inversión empresarial, creo que hay muchos desafíos a los que responder y que las empresas en conjunto, aunque va por barrios como sabemos todos, tienen capacidad financiera para invertir, o sea que por esa parte bien. Y en cuanto a inversiones de mercado, pues siempre surgen oportunidades en momentos conflictivos como el actual, pero siempre recordando que esa incertidumbre pues hace que tomar decisiones sea mucho más complicada y que puedas verte abocado a pérdidas a corto plazo, a negocios más volátiles, etcétera. Pues Santiago Martínez, desde Ibercaja, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. A ustedes, buenas tardes. Ahí teníamos la rebaja